Hola, ¿qué tal? Una nueva más en una edición de Derecho al Diálogo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy contamos con la presencia de la doctora Mayra Selene Mercado Bravo, académica y especialista en Derecho de la Salud, y del doctor Raúl Carrera, académico y postulante de esta Facultad de Derecho, a quienes doy la bienvenida. En realidad, temas sumamente interesantes que tienen que ver con el cotidiano, en ese derecho civil como pilar fundamental de la regulación entre particulares, que más que hablar de la voluntad anticipada y del derecho a la salud como tal dentro del derecho civil, dado que esta materia del derecho civil nos regula precisamente la vida personal de los individuos y sus relaciones con su patrimonio, sus relaciones con la sociedad y su familia. Bienvenidos a su programa. Gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre ese tema de derecho a la salud? Bien, bueno, el derecho a la salud es parte de lo que beneficia al ser humano dentro del marco legal que le corresponde en nuestro país. El derecho a la salud es algo que en las últimas fechas se le ha dado demasiado auge, y no porque retome importancia, sino porque ahí está y es un derecho que le asiste a la persona. Y esto trae como consecuencia todos los actos que tienen que ver con ese beneficio final que tiene el ser humano, que tiene el individuo, que es salud, que es vida, que es calidad de vida y que tiene que ver con la convivencia social y con toda la relación del entorno. Porque no solamente tiene que ver la salud-enfermedad en este derecho, sino todo lo que le asiste, la sociedad, el medio ambiente y todo lo que convive, que lleva en sí el fin último, que es esa salud y ese derecho que también tiene que ser a la vida. Dentro de ese derecho fundamental, pilar del derecho, que es el derecho civil, guarda con el derecho a la salud, y nos llegan aquí algunas preguntas de la gente que está interesada en saber qué es la voluntad anticipada, doctor. Bueno, la voluntad anticipada es una herramienta del ejercicio de la autonomía de las personas, la cual es un derecho, por supuesto, a manifestar cuál es la forma en la que quiere que sea el final de su vida. Hablamos de voluntad anticipada cuando estamos pensando principalmente en una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad que ya bajo cualquier alternativa de tratamiento no hay más opciones que la pérdida de vida para la persona. En este trayecto, la voluntad anticipada da oportunidad a la persona a que manifieste qué es lo que quiere que se haga y no se haga en esos momentos finales, pero sobre todo genera la posibilidad de tener un representante legal que tome las decisiones en el momento en el que esa enfermedad terminal ya no le permita tomar decisiones. Viene aquí la forma de elegir si puede ser su partida de este plano en su domicilio, en un hospital, con cuidados paliativos o con el tipo de intervención que el paciente decida, y lo mejor del caso en conjunto con su familia. Y esta voluntad anticipada, pues puede ejercerse dentro de las áreas de hospital por medio de los formatos establecidos, o bien se puede manifestar desde antes por medio de una voluntad anticipada con un notario. Interesante, interesante. Cómo una persona desconoce, dicen aquí, cómo hacerlo, pero como ya nos lo ha explicado la doctora, eh, esa regulación, doctor Raúl, esa regulación de las relaciones entre particulares que se nos da dentro del derecho civil como esta voluntad anticipada, ¿qué peculiaridad nos guarda con precisamente, nos preguntan aquí, cómo se regula la voluntad anticipada? Es muy importante que las personas tengan certeza de cómo se regula.
En Michoacán se regula a través de una ley que toma ese nombre, la Ley de Voluntad Anticipada Vital, así le agrega Michoacán, del estado de Michoacán. Y es importante enfatizarlo porque existe también una Ley General de Voluntad Anticipada, ¿Es correcto? elaborada por la Federación, pero cada estado de la República tiene la posibilidad de legislar sobre la voluntad anticipada. Y es importante saber esto, porque con el acceso que hay hoy a los medios de comunicación a través del Internet, con los reels que son muy conocidos y populares y que se viralizan, en ocasiones hay quienes se permiten opinar sobre la regulación de la voluntad anticipada, pero están refiriendo a legislaciones de otros estados o a la legislación general. Así que a nosotros nos interesa mucho destacar la regulación para el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán, la voluntad anticipada, es decir, esa disposición que explicaba la doctora Mayra para los últimos días o meses de vida de una persona en estado terminal, se puede expresar de 3 formas. Pero antes de expresar las formas, seguramente que la doctora Mayra, yo quisiera que abundara en relación a las condiciones, ¿no? Porque hay también mucha confusión a veces. La voluntad anticipada es para donar órganos, no, esa es otra figura. La voluntad anticipada es para que yo pueda inducir mi propia muerte, no, esa es otra figura. La voluntad anticipada, lo acotaba la doctora, es la disposición que tiene una persona para decidir qué tratamientos recibir cuando ya está en una etapa terminal su enfermedad. Y está regulada, reitero, por la Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán. Sí, habría que decir, antes de darle la palabra a la doctora, que precisamente la Constitución prevé todos estos elementos. Tenemos el artículo 74, donde nos dice cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y hay una tesis de la jurisprudencia que habla precisamente de ese derecho que tienen las legislaturas a poder legislar sobre las materias que no son de injerencia exclusiva del Congreso Federal, sea de la Cámara de Diputados o sea de la Cámara de Senadores. Y esta libertad de configuración legislativa le otorga a los estados, efectivamente, esa particularidad de por idiosincrasia, por cultura, por algo otras formas económicas, incluso también, de familia, teológicas incluso, ideológicas, de cómo legislar sus figuras. De ahí la disparidad que pudiera haber en pequeños casos de algunas formas entre la ley de un estado y de otro estado. Y bueno, la Constitución y el legislador es muy prudente en esto cuando nos dice, bueno, a falta de que pudiera haber alguna disposición o una lagunita en alguna de las leyes locales, tienen la ley general. Y en esa ley general, el juez, el operador jurídico, que también son los abogados, podría decir, bueno, si está aquí un pequeño omisión, recurro a la ley general. Doctora, ¿cuáles son esas condiciones? Bien, esta pregunta de verdad es interesantísima porque es entrar a un espectro de situaciones que es interminable. De entrada, una voluntad anticipada, si lo vemos desde el ángulo de un trámite que no lo es porque es un evento de verdad trascendente que tiene que ver con la vida de una persona y con todo el cambio de una dinámica familiar, inclusive social, cuando se pierde una vida. En las enfermedades terminales tienen inclusive sus propias connotaciones muy, muy particulares. Todo el mundo conoce como enfermedad terminal el cáncer, pero están también las enfermedades reumatológicas, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades, los accidentes o los traumas, que también generan una determinación diagnóstica de ya no hay más que hacerle a esa persona
y debe tomar una decisión. Sin embargo, esta voluntad anticipada, estamos hablando de que la persona que toma esa voluntad aún está con sus sentidos, con su conciencia lista para poder determinar de manera ordenada mentalmente qué es lo que quiere. Entonces, hay momentos en estas situaciones en donde se presentan, una, cuando se sabe de esa enfermedad terminal, pero la otra, cuando pueda ser que yo no tenga ninguna enfermedad y con un notario me refiero para poder manifestar cuál es mi voluntad si es que llegara a suceder la situación de que yo ya no puedo tomar decisiones. Estamos hablando de una anticipación, de un método preventivo. Así es. Y viene la parte en donde se transforman todas estas figuras que ya comentaba el doctor Raúl acerca de la voluntad anticipada como documento, como formato o como la figura que se esté dando, pero a final de cuentas, los elementos que la integran son una decisión y son las personas a las que les consta o fungen como testigos para poder hacerla valer. Porque yo puedo tener esa voluntad por parte de un notario, yo la puedo llevar con mi médico o al hospital donde me atienden y ellos ya pueden saber que en caso de, yo ya he tomado una decisión. Fíjense qué importante que es la parte que el derecho civil reconoce y regula como ese principio de autonomía de la voluntad, precisamente, doctor. Y nos llega una pregunta muy singular para usted, doctora, perdón, doctor. ¿Qué es el estado terminal y qué implican esos cuidados terapéuticos? Bueno, cuando una persona está en un estado terminal o con una enfermedad terminal es porque, como comentábamos hace un momento, ya no hay ninguna alternativa terapéutica que le va a ofertar curación. Por eso es ahí donde cuando nos ponemos a revisar algunas cosas decimos, bueno, si estás hablando de curación, entonces no tienes por qué hablar de voluntad anticipada, porque en una voluntad anticipada de una enfermedad terminal no hay solución, por eso está terminando. Entonces, en esta condición, las alternativas que tiene el paciente es elegir los cuidados especiales. Y de ahí vienen cuidados especiales, cuidados paliativos. Medidas que son propias para controlar síntomas, dolor y darle como finalidad última de todo este tipo de cuidados, calidad a la vida, controlándole el dolor, controlándole los síntomas. Pero viene la parte muy importante dentro de los cuidados paliativos, donde se vuelve una situación multidisciplinaria, porque una cosa es tener un esquema de fármacos que le van a ayudar a tener esa calidad de vida, pero se nos están olvidando las intervenciones que son adicionales y completamente necesarias, porque en estos casos interviene toda la familia. Y es muy bonito cuando regresa el paciente o los familiares del paciente una vez que ya ha fallecido y dicen, fue muy útil el proceso de voluntad anticipada porque todos estábamos muy tranquilos sabiendo qué era lo que iba a suceder y qué era lo que seguía. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que tengan esa tranquilidad? Que este equipo multidisciplinario son psicólogos, son tanatólogos, son algólogos, el médico tratante, por supuesto, el personal de enfermería, las personas que también ayudan con los cuidados, con los cambios, con la movilización. Entonces son equipos muy grandes cuando hablamos de cuidados paliativos. Los demás son cuidados especiales y obviamente lo que se está buscando ahí es darle esa calidad de vida porque ya no aceptó lo que en determinado momento pueden calificar como medidas extremas o distancia, ¿no? Claro, claro. Interesante, ojalá, creo que a modo de idea hay que involucrar a los abogados porque luego tenemos dentro de esos equipos interdisciplinarios la ausencia de un abogado que oriente a veces las cosas, de la mejor manera. Eh, doctor, doctor Raúl, ¿cuál sería entonces el consentimiento informado? Es muy importante el consentimiento informado porque precisamente es lo que garantiza que la voluntad del paciente
o de su representante legal. En caso de que el paciente ya no tenga conciencia, lo suple la voluntad del representante que haya designado para ese efecto. Esa voluntad para tomar la decisión anticipada necesariamente debe tener información. Información de estar en una etapa terminal, información de cuáles son las consecuencias en su salud de cuidados paliativos, cuáles pueden ser estos cuidados paliativos, consecuencias de no atender los cuidados paliativos y particularmente las consecuencias de omitir cualquiera de estos. Ese consentimiento que va a expresar, justamente la ley le denomina informado porque corresponde al médico tratante proporcionar toda esta información, toda una gama de información para que la voluntad sea expresada de manera consciente, de manera libre e informada. En ese orden lo indica la ley. Yo diría que la información es lo que permite la libertad para tomar la decisión. Sí, es correctísimo. Decía yo, hoy tenemos determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en varias materias del ámbito médico, en el cual si una persona se somete a una cirugía, vamos a decir, reconstructiva y no fue debidamente informada sobre cuáles eran los riesgos, sobre cuáles Claro. podría ser, tienen una responsabilidad enorme los médicos que la hayan llevado a cabo. Cuando no se tiene la expertise, cuando no se tiene las credenciales, cuando no se tienen, cuando hay una mala información y hay más invasión física en la cirugía de lo que se dijo que se iba a hacer. Y de ahí la necesidad, lo dicen aquí, qué importante es el consentimiento informado y hasta dónde abarca. Ya lo contestó el doctor Carrera, pero no sé si hasta dónde, doctor. Creo que eso lo puede explicar mejor la doctora, que es a quien les corresponde. ¿Hasta dónde la informar. información? Sí. Bueno, la información en el consentimiento informado viene la parte en donde debe forzosamente explicar cuál es el beneficio de esa intervención. Es decir, qué voy a obtener de manera positiva. Viene la parte en donde el consentimiento dice cuáles son los riesgos de someterse. Y también habla de un pronóstico, de una posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Pero aquí es donde vienen los puntos en donde de pronto se vuelven trámites y los documentos se vuelven únicamente eso, un documento de firme un consentimiento informado. Sabemos que los sistemas de salud, sobre todo públicos, están muy saturados de demanda de atención y a veces es muy difícil dar todo el tiempo que se requiere. Hacíamos alguna vez un análisis con personas que dirigen las instituciones o las instancias públicas, donde detectamos un área de oportunidad de modificar las cosas, porque llegó el momento en que los médicos oncólogos tenían solamente 12.1 minutos para atender a un paciente oncológico. Entonces, en 12.1 minutos, desde la entrada del paciente hasta la salida, para ver al siguiente, es imposible dar a detalle toda esta situación. Por eso es muy importante la comunicación. Muchos de los problemas médico-legales tienen que ver con la falta de comunicación, porque si bien todos los procedimientos quirúrgicos, aún en las manos más expertas, pueden tener algún tipo de complicación, todos con el conocimiento de qué es lo que pasa y atendiendo a todos los factores que pueden desencadenar una negatividad, que lo dice el consentimiento informado, se puede llegar, a buenos términos y disminuir la posibilidad de que una complicación se presente. Por eso el consentimiento informado es una herramienta necesaria dentro del proceso de una enfermedad terminal, porque si bien ya tenemos la herramienta de la voluntad anticipada, el consentimiento informado especifica cada una de las intervenciones.
Si todavía le es posible a la persona manifestar su voluntad, lo hace en un consentimiento informado, dejando, digamos, como base, como fundamento esa voluntad anticipada. Y si ya no está en condiciones, el representante legal podrá firmar el consentimiento informado de las últimas terapéuticas o lo que se le tenga que hacer al paciente. Importante, porque señalábamos en el Instituto Nacional de Cardiología, recuerdo, por ahí hay un área de quien va a donar plaquetas. Sí. Y es interesantísimo ver cómo en ese salón los numeran, los nombran, ponen una pantalla al frente de ellos y llega una persona, les explica el riesgo, la aguja que van a utilizar, la cantidad que van a donar, qué van a sentir, qué va y les pasan un video y luego les pasan una hojita para firmar ese consentimiento Claro. informado. Y es interesante que también el personal médico se cubra Sí. en ese aspecto legal y que los abogados le proporcionen. Hoy hasta los oftalmólogos debieran estar utilizando esa parte del consentimiento informado. Yo diría, no solamente en la etapa terminal, sino Sí. como usted bien lo mencionó en su primera intervención, como esa área de oportunidad antes de que pudiera suceder y tener la oportunidad. Claro. Para hacerlo sería formidable. Sí. Sí, de hecho, el consentimiento informado es una herramienta para todas las áreas de la medicina. Es parte de los procesos o los procedimientos de un paciente en etapa terminal, pero para una cirugía, inclusive para hospitalización, hoy le piden a los pacientes que firmen su consentimiento de. Y por ejemplo, en estos casos informativos, yo no estoy de acuerdo porque ya vi la aguja muy grande, me puedo A desmayar deslizar ahí, ¿no? y ¿sabes qué? Mejor me voy. Me dio miedo, No ¿no? te firmo el Sí, consentimiento. claro. Y bueno, yo creo que también el maestro nos comentará que también son revocables. Es correcto. Sí. ¿Hasta qué parte del derecho, doctor Raúl, puede esto darle marcha atrás? ¿Cuándo darle marcha atrás? ¿O cuándo surge un conflicto que nos llega a suceder en cuanto ya la salud para quien va a otorgar el consentimiento ya no da, ya no está en condiciones mentales? Mm, Y entonces un representante legal lo va a hacer. sí. Quiero contestar esto desde un ángulo en el que se permita entender. La voluntad anticipada se puede expresar mucho antes de llegar la enfermedad, cuando me encuentro en una plenitud de salud, pero tengo conciencia si en algún momento podría llegar a un estado terminal por virtud de una enfermedad. Si yo estoy en esas condiciones, con salud plena, pero soy consciente y quiero dejar mi voluntad anticipada ya de manera expresa, puedo realizarlo a través de un notario público, en un documento que la ley le llama acta. Así es que mi voluntad puede estar plasmada en un acta. Para que sea acta necesariamente debe ser ante notario público, con 2 testigos y puedo o debo designar un representante legal. Este representante legal no va a tener otra función más que circunscrita a mi voluntad. Llegado el caso de una enfermedad en la que ya no tenga yo conciencia, derivada de un traumatismo, daba el ejemplo la doctora. Bueno, yo ya no puedo confirmar esa voluntad, pero tengo a un representante que válidamente puede expresar mi voluntad. Y él es quien va a recibir la información y suscribir el consentimiento informado. Así es que tenemos esa primera manera de expresar la voluntad a través de un acta. Eso es lo que establece nuestra ley. Si no estoy con tanto tiempo de anticipación, pero tampoco hay una urgencia, lo puedo expresar, y no tengo acceso a notario público, lo puedo expresar con particulares. Esa segunda opción, la ley, yo no estoy de acuerdo, pero así lo llama la ley, le denomina documento. Entonces, el documento es un documento libre, firmado ante 2 testigos, puedo designar mi representante legal también, y no tiene más formalidad. Y la tercera opción
tiene o reviste una mayor formalidad. Y esta ya es más para casos urgentes. Ya estoy con un médico tratante, hospitalizado no, pero estoy con mi médico tratante, y entonces puedo expresar mi voluntad anticipada en un tercer documento que la ley le llama formato. Este formato no es por otra cosa, sino porque es en los formatos que elabora la Secretaría de Salud para ese efecto. Y estos ya vienen muy estructurados. Tienen cada uno de los apartados que debe llenar y suscribir el médico tratante. Aquí no solamente intervengo yo, mis testigos, mi representante, sino además el médico tratante. Así es que a través de estas 3 vías es que se puede expresar la voluntad anticipada. El acta ante notario público, el documento que es libre entre particulares y el formato que ya es ante el médico tratante. Dependerá de en qué circunstancia me encuentro y la ley trata de cubrir todas para poder Todas esas garantizar. hipótesis Así que la es. ley debe contemplar. Pues miren, aquí está contestada esta pregunta que nos llega, ¿cuáles son los requisitos para expresar la voluntad anticipada? Los Son acaba de esos. dar el doctor y lo que puedo decirles es que nos debería interesar mucho esto para que culturalmente lo podamos llevar a cabo. Así como hay el día del testamento, también Correcto. volver a esta práctica de la voluntad anticipada que nos ahorraría muchísimos problemas. Agradezco mucho, doctor, su sapiencia, su guía. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Que no sea la última, por favor. Y Que así sea. gracias Muchas al gracias. público por sus preguntas. Muy amables. Gracias. Gracias. Es importante dentro del derecho al diálogo escuchar la voz de los alumnos, entendiendo que el derecho civil es la base de la regulación de la vida personal, de la vida de las personas. Existe ahí un principio fundamental que es el principio de la autonomía de la voluntad en el derecho civil. Dentro de esto lo enmarcamos la voluntad anticipada. ¿Qué opinión tienes sobre la voluntad anticipada? Yo creo que este tema es de suma relevancia, ya que si bien nos permite tener cierto debate acerca de este tema, pero creo que también nos permite el tener una herramienta para que en el momento en el que nosotros gozamos aún de nuestra capacidad plena, estamos en nuestro libre ejercicio, para tomar ciertas decisiones que tal vez en su momento puedan ser de gran beneficio y que además pueden aliviar una carga, por ejemplo, para los familiares en su momento donde, pues si ocurre una tragedia, donde necesitas tomar una decisión, por ejemplo, estás en estado vegetal, seguir conectado o desconectarte. Entonces, quizá tú en ese momento puedes decir, bueno, a mí me gustaría que se me desconectara o que se me siguiera permitiendo, pues, luchar en ese sentido. Pero eso es lo que, el momento de que nosotros tenemos todavía nuestra capacidad, nuestra voluntad para poder decidir en algún momento sobre hechos futuros, también, por ejemplo, el tema de la donación de órganos, cuestiones en ese sentido, creo que es muy favorable el que se cuente con esa herramienta y que también los familiares, pues en su momento tengan la certeza de que se tomó una buena decisión o se tomó una decisión sobre todo pensando en lo que la persona quería, porque muchas veces los familiares están en una disyuntiva que no saben qué es lo que se tiene que realizar y muchas veces se quedan intranquilos respecto a si tomaron una decisión correcta o no. Sí. Siempre existe esa falta de cultura en nuestra sociedad de anticiparnos a los acontecimientos, a los hechos. Hay un día especial para el Día del Testamento. Creo que deberíamos ir pensando en como estudiantes, como academia, como facultad, hablar de la voluntad anticipada y formar cultura también en esto, porque evitaría, como bien lo dice la abogada, muchos problemas, incluso pleitos familiares. Eh, ¿Qué opinas tú sobre el tema de la voluntad anticipada en el tema de la donación de órganos?
Como mencionó mi compañera, es un tema muy debatible, precisamente por las costumbres y tradiciones que se suelen tener, y más ha llegado a temas religiosos. Hablando en México, pues tenemos una cultura bastante encaminada a lo católico, entonces puede ser muy debatible por esta misma rama, ¿no? Ahora bien, hablando de la donación de órganos, si es el deseo de la persona, asimismo, en caso de algún accidente o situación futura que le llegue a pasar, donarlos, su familia no tiene que entrometerse en las decisiones personales y debe dejar que su decisión tomada sea respetada. Sí. Siempre es importante conocer la opinión de nuestros alumnos. Es la base fundamental del respeto a esa formación académica que el día a día lucha con ahínco desde la dirección, desde la secretaría académica, desde los maestros en el día a día, repito, en las aulas. De ahí lo importante de ver cómo llegan y sorprenderse cómo salen, cuál es su último jalón en sus carreras y lo que han aprendido. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a la facultad en este derecho al diálogo. Buenas tardes. En nuestro siguiente tema, las cajas de acogida y el derecho a la adopción. Haga sus preguntas en nuestro programa Derecho al Diálogo desde la Facultad de Derecho.